Buenos días, bendiciones. Son las 10:45 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9:45 hora de Colombia. Estamos en vivo. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Estamos a través de la plataforma de Facebook. Ministerio Evangelístico Sin Dios Nada Somos, un ministerio bendecido para bendecir todas las familias de la tierra. Amén. Le damos gracias primeramente al Señor porque para siempre son tus misericordias. Amén. Le damos gracias al Señor porque la palabra de Dios dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Por favor, compartan este tiempo devocional. Denle like, denle clic, compártanlo, por favor, en otros grupos, en otros ministerios. Compártanlo con las personas que ustedes sepan que necesitan escuchar la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos trae libertad. Amén. La palabra de Dios nos trae libertad, tanto física como espiritualmente. Amén. Le damos gracias primeramente al Señor que nos tiene aquí juntos, presentes, haciendo yugo en oración, haciendo yugo espiritual, guiándonos y direccionándonos el Señor a toda verdad. El Señor nos guía y nos direcciona a través de su palabra. La palabra de Dios dice: conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libre. Es la palabra de Dios que nos trae libertad. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz y nos trae libertad. Amén. La palabra de Dios nos abre, nos quita los velos, nos corre los velos y nos trae liberación, liberación espiritual. Amén. Lo que no podíamos ver antes, lo que estábamos ciegos y no podíamos ver antes, lo empezamos a ver en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, de devocional. En este tiempo de prédica, Señor, amamos, Señor, adoramos tu nombre, Padre, te damos toda la gloria, te damos todo el reconocimiento, te damos toda la alabanza, Padre. Reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de la luz. Esmar, por favor, puedes compartirlo con el grupo Guerreras de Oración y Ayuno, por favor. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Padre amado, en esta hora, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Padre. En esta hora nos disponemos, Señor, y te pedimos que nos des un espíritu enseñable, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú derribando todo argumento que esté en nuestra mente, Señor, que nos creemos más sabios que tu palabra, Señor, que creemos que sabemos más que otros, Señor. Tu palabra dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que al que crea que está firme, fíjese en no caer, Padre. ¿Cuántas veces no hemos creído que estamos firmes, que lo sabemos todo, Señor, y nos ha venido, Señor, un despertar que no estamos bien contigo, que no estamos bien delante de ti, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra nos confronta, Señor. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias por esta palabra, Señor, porque sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas, Señor. Va a ser de mucho crecimiento, Padre, para muchas personas, pero también va a traer un gran despertar, Señor. Va a avivar la fe en los incrédulos, Señor. Padre, estamos en los últimos tiempos, como tú has venido ministrando nuestro espíritu, hablándonos a través de sueños, Señor. Y Padre, tú nos has mostrado que tu venida está más cerca de lo que creímos antes, Señor, que tu venida está a las puertas, Señor, que tu regreso está cerca, está a las puertas, Padre. Por eso tú nos estás advirtiendo, por eso tú nos estás preparando, por eso tú estás separando el trigo de la cizaña, por eso tú estás separando a tus escogidos, Señor, por eso tú estás separando, Señor, a los que te creen, a los que caminan contigo, a tus fieles, los estás separando, Señor, de los que te rechazan, de los que te desprecian, de los que blasfeman, de los que siempre están, Señor, criticando todo, criticando tus cosas, criticando tu palabra. Pero oramos por ellos, Señor. Oramos por los que te rechazan, Señor. Oramos por cuando nos rechazan a nosotros, cuando les predicamos, te están rechazando a ti directamente, Padre, porque es tu palabra la que estamos predicando, porque es en tu nombre que predicamos, es en tu nombre que ministramos, en tu nombre que evangelizamos, Señor. Pero te pedimos por ellos, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Padre. Los que blasfeman contra ti, los que son rebeldes, Señor, los que han escogido el mal camino en vez del buen camino, Padre.
los que están practicando la maldad, Señor, los que están, Señor, haciendo maldades a otros, los perversos, Señor, los incrédulos, Padre, los brujos, brujas, hechiceros, santeros, satanistas, los que están practicando la maldad, los que maquinan la maldad cada día, los que se sientan en sillas de escarnecedores a mirar cómo devoran nuestras carnes, a mirar cómo nos destruyen, Padre, mientras nosotros crecemos, mientras nosotros estamos de gloria en gloria, ellos están maquinando cómo destruirnos, Padre, pero hoy oramos, intercedemos por ellos. Hoy te pedimos que tengas misericordia de ellos y que te les aparezcas a ellos, Espíritu de Dios. Aparécete, les sal al encuentro de ellos, Padre. Dales temor y temblor de ti a los que están practicando la maldad, a los que se han levantado contra tus hijos, contra tu iglesia, haciendo oposición, trayendo opresión, trayendo persecución, Padre. Hoy nos desblindamos, Señor. Hoy nos desligamos de toda obra de las tinieblas, Padre. Hoy nos desligamos, Señor, de toda brujería, de toda hechicería, de toda santería, de toda magia negra, magia roja, magia verde, Padre, de toda bruja, brujo, hechicero, Señor, todo el que esté ahí conectado, Señor, con apariencia de piedad, Padre. Padre, tú revelas, Señor, tú eres el que reargulle, Señor, tú eres el que nos convence de pecado, justicia, de juicio, Padre. Aparécete a los que están haciendo maldades, Señor, ten misericordia de ellos, alcánzalos para salvación y vida eterna. Aparéceteles, sal al encuentro de ellos, Señor, dales temor y temblor y terror de ti, Padre, de hacer lo malo. Trae arrepentimiento a sus vidas, Padre, y guárdanos de toda obra de las tinieblas. Guarda a nuestros hijos de toda obra, de toda maldad de las tinieblas, Señor. Todo lo que maquina el enemigo cada día. Satanás anda como león rugiente mirando a qué presa devorar. Él cada día está ahí, él no duerme porque él es espíritu. Él está ahí rugiendo, él está ahí mirando cómo devorar. Por eso la palabra de Dios nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, porque él anda como león rugiente mirando a qué presa devorar. Pero el Espíritu de Dios levanta bandera por nosotros, aleluya. Nosotros tenemos Padre en el cielo que nos defiende. Nosotros no somos huérfanos. De nuestra parte está Jehová de los ejércitos, Jehová Gibor, varón de guerra. El Rey de reyes y Señor de señores está de nuestra parte. La palabra de Dios dice que Dios va delante de nosotros desbaratando, enderezando lo torcido, quebrantando puertas y cerrojos de bronce, haciendo los pedazos. La palabra de Dios dice que el Señor es el que desenvaina espadas sobre nuestros enemigos. Y cuando hablamos nuestros enemigos, el Señor no nos quiere que nos carguemos con nuestros enemigos de carne y hueso, con los humanos. El Señor dice que nuestra carne no es contra sangre y carne, nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad, es contra demonios, es contra duendes, es contra principados, los gobernadores, los que gobiernan en esta tierra, el ejército del diablo, el ejército contrario, el gobierno del diablo, el gobierno contrario, pero nosotros estamos bajo el gobierno más poderoso del universo, es el gobierno del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos lavados y comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y sobre nosotros hay el pacto, estamos atados al pacto de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente nosotros, el enemigo no puede romper ese pacto de sangre. Nuestras casas están bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros esposos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestras descendencias están atados a ese pacto de sangre, porque el Señor es fiel y el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor ha dicho, Él lo hará, y lo que el Señor ha declarado, Él lo ejecutará. Amén. Lo que Él ha prometido, el Señor lo ejecutará, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, por ese tiempo de oración. Nos disponemos y te pedimos que nos des un espíritu enseñable. Danos un espíritu enseñable, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias. Prepara cada corazón de los que están ahí conectados, Padre, prepáranos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender tu palabra, Dios mío, y todo incrédulo, Señor, todo incrédulo que no crea en el rato, que no crea en tu palabra, Señor, hoy oramos para que tú te les aparezcas, Señor, aparécetele, Señor,
Señor, a todo incrédulo, incrédula, Señor, a todo el que dice no, es pura falacia, es pura mentira, Señor, es pura falacia, es pura mentira, Señor, lo que predican, lo que dicen, eso no va a pasar, Señor. Por favor, ten misericordia a los incrédulos. Abre los ojos espirituales de los incrédulos, Señor. Quita las escamas, rasga los velos de sus ojos, Señor, y abre sus ojos espirituales como los abriste a Jesse y Eliseo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, Señor. Padre, hoy nos disponemos, Señor, a escucharte, a escuchar tu voz, a dejarnos ministrar por ti, Espíritu Santo. Ministra el ambiente, ministra la atmósfera donde está cada persona conectada, ministra el ambiente y la atmósfera aquí en mi casa, casa de oración, casa de intercesión, casa de ayuno, casa de guerra, intercesión, guerra espiritual, casa evangelística, casa de pastores, apóstoles, adoradores, evangelistas, maestros del bien, sacerdotes, reyes, príncipes, doncellas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en cada casa de las que están ahí conectados, Señor, está tu presencia, Padre, está tu presencia, está tu gloria sobre nosotros, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, mi amor. Dios los bendiga por ese día, en este día. Cada día es un día diferente, cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios, que no nos preocupemos, que debemos de vestir, que debemos de comer, que viene el eclipse del 8 de abril. Sí, vienen cosas fuertes en este eclipse, pero también es cierto que el Señor dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque la vara y el callado del Señor nos infundirá su aliento. También dice que aunque la tierra se cubra de tinieblas, sobre nosotros será visto la luz de Cristo, y que el Señor, si aún alimenta las aves, los pajaritos del cielo, mucho más lo hará con nosotros. El Señor es nuestro sustento, Él es nuestro alimento, Él es nuestro pan de vida eterna, Él es nuestras aguas salutíferas, nuestras aguas fructíferas, esas aguas que nos lavan cada día, esas aguas que nos descontaminan cada día, esas aguas que nos dan de beber, esas aguas que no permiten que estemos en esos desiertos muriéndonos de sed, que aunque estemos en ese desierto, en esos procesos que a veces el Señor nos mete, en esos desiertos que parece que no pasa nada, que no vemos nada, que todo está desierto, que todo está nublado, ahí es donde el Señor está trabajando fuertemente en nuestras vidas. Ahí es donde el Señor está obrando y su mano poderosa de poder no se ha cortado. Dice la palabra que la mano poderosa del Señor no se ha cortado para bendecir a sus justos. Amén. Así lo declaramos. Aunque parece que no vemos nada, pero sabemos que pacientemente esperamos en Jehová y Él nos librará de todas nuestras angustias, de todos nuestros miedos, temores, de todas nuestras necesidades, de todas nuestras enfermedades. Él nos librará de cada cosa que se presente en nuestra vida. No estamos solos. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Y cuando el Señor dice te mando que te esfuerces, es un mandato, el cual tenemos que cumplirlo. No importa que estemos mirando las circunstancias. Algunas veces se levanta el enemigo como río y parece que todo está en contra de nosotros. Pero ahí el Señor aparece cuando el Señor ve una mujer, un hombre de oración, una mujer, un hombre de fe, un hombre que diga a pesar de las circunstancias, a pesar de esos desiertos, yo veo la luz de Cristo. Yo sé que el Señor va delante de mí. Josué 1:9 dice, mira que te mando, mandato, que te esfuerces, no seas cobarde. La palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu de temor, ni un espíritu de miedo, sino que Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Cada día tenemos que declararlo en nuestras vidas, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos y mi cónyuge. Hay un espíritu de amor que es el espíritu del Señor. Hay un espíritu de poder que es el poder del Espíritu Santo. Y hay un espíritu de dominio propio que es el poder y el fruto del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar en este tiempo tenemos mucho de qué hablar de devocional. Este devocional lo he titulado El precio que tenemos que pagar por seguir a Jesús. Obviamente entendemos que cuando nosotros seguimos a Jesús, se nos van a levantar. Es lo mismo que, bueno,
Hablando naturalmente, hago una comparación, tal vez algunos van a estar criticando, como siempre van a haber criticadores, pero bueno, Dios me escogió para esto y Él me respalda. Y mientras a Dios yo le agrade, mientras Dios esté feliz con lo que yo predico, bueno, lo demás no importa, viene por añadidura. Entonces, les hago una pequeña demostración naturalmente para que ustedes se entiendan y se puedan conectar a este tema de esta mañana. Hay dos partidos políticos, tal vez en otros países, en otras naciones hay varios partidos políticos, como en mi nación Colombia hay varios partidos, creo que hay 3 o 4 o 5, no sé porque ya no vivo ahí hace años. Pero aquí en Estados Unidos hay solamente dos partidos políticos. Bueno, hay 3, que la independientes, pero normalmente la gente no vota mucho por eso. Pero hay dos partidos políticos muy fuertes que son el de la derecha, el de la izquierda, y los republicanos están a la derecha y a la izquierda están los demócratas. Entonces, es lo mismo. En este caso, hay opiniones divididas entre las personas que seguimos a Cristo y que somos muy apasionadas por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, nos llaman religiosos. También están los tibios, los que dicen que son cristianos, pero son oidores de la palabra, pero no son hacedores, no hacen exactamente lo que dice en la Biblia, ni siquiera hacen un intento, ni siquiera hacen un esfuerzo para que el Señor por lo menos vea esa intención buena de nuestro corazón, sino que normalmente esas personas están criticando los que somos tan apasionados, los que estamos ahí en las profundidades de las aguas del Espíritu Santo, los que estamos ahí bien metidos de lleno. Amén. Pero en esto hay dos bandos de los cuales unos son cristianos y otros son inconversos. Unos son los impíos, los que no siguen a Dios, los que practican la maldad, los que se llenan de su vanagloria, los que se llenan de sus deseos de la carne por complacer a la carne constantemente, pero no se ocupan de las cosas del Espíritu. Entonces, en este caso, este tema lo he titulado El precio que tenemos que pagar por seguir al Señor Jesucristo. Obviamente, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados significa bendecidos. Bienaventurados los que por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, los persigan, los vituperen, inventen toda clase de cosas contra ustedes. Yo he sido vituperiada, soy perseguida cada día y también han inventado cosas de mí, de mis hijos, de mi esposo, pero el Señor dice, no importa, levántate, esfuérzate y sé valiente, Mayira, que yo voy delante de ti, enderezando lo torcido, quebrantando puertas y cerrojos de bronce, derribando toda obra de maldad, derribando, desenmascarando los planes del infierno, derribando las obras de Satanás. Así que mientras el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Ninguna arma forjada prosperará contra nuestras vidas, dice la palabra, y el Señor condenará toda lengua demoníaca que se quiera levantar en juicio contra nosotros y nuestros hijos, nuestros cónyuges. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y nuestra salvación viene del Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Lucas 23. Oh, esto está picas y se extiende, como dicen en Colombia, pica y se extiende. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Lucas 23:1. ¿Qué nos dice la palabra? Quiero saludar a todas las guerreras de oración y ayuno, a todas las mujeres intercesoras, mujeres del reino, pastoras, evangelistas, adoradoras, pastores, evangelistas, adoradores, ministros del bien, ministras del bien, mujeres sabias, edificadoras de sus casas. Quiero saludar a todos los que están ahí siempre atentos a la transmisión. Nilda de Silva, mujer llena del Espíritu Santo, mujer perseverante, mujer guerrera, Débora, que pelea y lucha por su familia, que hay muchas Déboras. Oh, esta conexión, este live está lleno de Déboras. Mar Corona,
tremenda mujer del Espíritu, tremenda intercesora. Ella es mi hija espiritual. Y Nilda Silva Ojeda, tremenda guerrera del reino. Rubonilla, pastora Rubonilla, tremenda mujer, maestra del bien, maestra que enseña, que ministra, que dirige. Wow. Paula Andrea Jiménez, tremenda Débora. Esa mujer no se da por vencida, ya sabe que Dios está con ella y ella sigue perseverando, porque como Dios le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria, pues Dios le dice a Paula Andrea Jiménez, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Ahí el Señor está haciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida. Ahí se conectó otra guerrera, Gloria García, tremenda Débora. Hoy están conectadas las Déboras. Wow, estamos aquí haciendo yugo de Déboras en este día. Mujeres guerreras, mujeres del reino, mujeres que no nos dejamos amedrantar por el ejército contrario. Mujeres que sabemos y la tenemos clara quién está de nuestra parte, quién está con nosotros. ¿Cuál es el Dios que nos llamó? ¿A cuál Dios nosotros servimos? Servimos y adoramos solamente a un solo Dios. Nosotros no servimos ni nos postramos ante los Baales ni descendemos a Egipto por ayuda. Nosotros subimos a la torre fuerte de Jehová y a la torre fuerte suben los justos. A la torre fuerte suben son los guerreros y las guerreras. Amén. Vamos a Lucas 23:1. ¿Qué nos dice la palabra? Este devocional lo titulé El precio que tenemos que pagar por seguir a Jesús. Hay dos bandos. El bando de los cristianos y el bando de los inconversos. Los que siempre están persiguiendo las cosas de Dios. Los que siempre están atacando la verdad de la palabra de Dios. Así como quisieron enmudecer a Jesús. Por eso persiguieron tanto, por eso lo llevaron a la cruz, por eso crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre decía la verdad. Y la verdad va a confrontar, obviamente, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que confronta. Tiene que confrontarnos. Muchas veces yo no he estado predicando, pero he estado en otras predicas de otros pastores y empiezan a hablar y yo digo, oh, me cayó a mí. Y como decimos nosotros, una expresión no natural, al que le caiga el guante, que se lo achante, ¿no? Entonces yo digo, uy, me cayó a mí, esto es para mí. Pero es que la palabra de Dios hace eso, confronta el pecado, porque si no confrontara el pecado, pues, hermanos, nos perderíamos, no habría salvación para nosotros, amén, porque no habría arrepentimiento y no habría lavación de nuestros pecados, amén. Lucas 23:1, juicio de Jesús ante Pilato. La palabra de Dios dice que nosotros cada día somos contados como ovejas para el matadero. Cada día el enemigo nos cuenta, cada día el enemigo hace planes contra nosotros, porque él ha venido. La Biblia describe que el diablo ha venido. El diablo no tiene cacho ni cola, pero él es un espíritu perverso y malvado y él ha venido a matar, robar y destruir, y también a oprimir, a confundir, a engañar, a ministrar la mente de las personas, atar y oprimir la mente, los pensamientos de las personas, hablarle a las personas a los oídos. Las personas que no son conducidas por el Espíritu Santo las puede engañar fácilmente, les puede dar doble vuelta Satanás y hacer con ellos lo que quiera. ¿Por qué? Porque no son personas que no tienen las armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado de defensa para defendernos. Amén. Entonces, el número 1, Lucas 23:1. Entonces todo el concilio llevó a Jesús. Por favor, ¿me pueden rectificar si el audio está bien, si no hay interferencia, si me escuchan claramente, por favor? La palabra de Dios dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato. Todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Por favor, me confirma si se escucha bien. Comenzaron a presentar su caso. Y este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino. Ahí es donde la gente se levanta contra nosotros cuando nosotros predicamos la verdad. Como Jesús predicaba la verdad. Jesús la enseñaba, Jesús ministraba a las personas con el evangelio.
porque el evangelio de Dios es vida y es poder para salvación. El evangelio de Dios nos trae un refrigerio. Escuchar la palabra de Dios alimenta nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. La palabra de Dios también nos confronta del pecado y nos hace apartarnos de lo malo para vivir una vida de santidad, para vivir una vida que le agrada a Dios. Porque la vida que la gente disfrutamos en este mundo, que la gente cuando estábamos alejados de Dios disfrutábamos de los placeres de este mundo, de la vanagloria de este mundo. Pero con todo lo que nosotros teníamos y disfrutábamos, había un vacío profundo en nuestro corazón. Había una necesidad de algo más profundo. Por favor, me confirma si me están escuchando bien, gracias. Había una necesidad profunda de esa necesidad por Dios, esa necesidad de algo espiritual, hermanos. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón y le damos entrada, Señor Jesucristo, Él puede hacer una obra sobrenatural en nosotros. Amén. Él es el agua viva. Y cuando el agua viva entra adentro de nosotros, a morar en nosotros, hermanos, nunca más volveremos a tener sed espiritual. Amén. Gracias, Mar. Y dice la palabra, entonces, Lucas 23:2. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre, ahí se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Allá se estaban levantando lenguas satánicas en contra del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, Él usó esta parábola que dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya estaban mirando cómo le estaban buscando la caída al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le encontraban nada malo. Porque Él era un hombre santo, Él era un hombre bueno, Él era Dios reencarnado en hombre. Amén. Entonces estaban buscándole la caída al Señor Jesucristo y no encontraban nada. Muchas veces la gente, los ojos de las personas están sobre nosotros mirando que nos ven, siempre para estar criticando. Y esa que es cristiano y hace eso, ese que es cristiano hace eso. Pero nosotros todavía, obviamente, estamos en la carne, pero somos controlados y manejados por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos en esa lucha, por lo menos estamos haciendo el esfuerzo por cambiar, por agradarle a Dios. Y los que critican son los que no están haciendo nada para Dios. Amén. Entonces dice la palabra en el 2, Lucas 23:2. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿sabes qué? Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Cuando nosotros no sabemos la palabra de Dios y argumentamos a otros. Qué vergüenza delante de Dios uno argumentar y no sabe nada. No tiene uno una estrategia para decirle a las personas, mira, es que para corregir uno a las personas, mira, es que la palabra de Dios dice esto. Y cuando se usa correctamente la palabra de Dios, Dios lo respalda a uno. Y nunca lo dejará en vergüenza a uno. Y dice en el 3, Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. O sea, estas personas no tenían discernimiento. Pero ellos creían que eran más sabios que el Señor Jesucristo y ellos empezaron a adivinar quién era Jesús. Si ellos hubieran tenido discernimiento, ¿qué es discernimiento? Es un don dado por Dios espiritual que te ayuda a discernir en el espíritu, a ver con los ojos espirituales las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Este don espiritual nos ayuda a no ser engañados por Satanás, porque diferenciamos entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios y nos apartamos del mal. Amén. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú
el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Y Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Si no encontraba ningún delito en el Señor Jesucristo, porque todo lo que él había hecho era bueno, pero la gente siempre va a atacar, la gente, el otro bando que no son los cristianos, los impíos, los inconversos, siempre van a atacar las cosas de Dios y no las saben, pero las atacan. Las atacan con sus propios argumentos, con su conocimiento demoníaco. Porque cuando uno ataca las cosas de Dios, hay un espíritu de anticristo en esa persona que se opone a las cosas del Señor Jesucristo, aún sin saberlas. Se opone a la verdad porque vive engañado, porque está manipulado por Satanás, porque su mente está cautiva y presa por el enemigo. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. En el 5, pero insistían con sus enseñanzas. Causa disturbios. ¿Cómo que las enseñanzas del Señor Jesucristo causan disturbios? ¿Cuánta gente no se ha levantado y ha dicho, es que este cristiano es muy bulloso, es que tal cosa, es que tal otra? ¿Por qué? Porque esas personas no tienen discernimiento, porque no se dan cuenta que el caminar con una persona verdaderamente cristiano que camina con Dios puede ser un canal de bendición para nuestras vidas. Puede ser una influencia espiritual muy grande en nuestras vidas. El despreciar un siervo del Señor, que es verdaderamente una persona que Dios le habla a través de un siervo de él, y el despreciarlo y no querer andar con él y no querer saber nada de esa persona y hablar mal de esa persona, te puedes perder porque esa persona puede ser de una influencia del reino muy grande y puede ser un canal de bendición en nuestras vidas, pero como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, actuamos deliberadamente, actuamos en esa opinión que no viene de parte de Dios, en esa opinión humana, en esa opinión demoníaca, al creernos más, en vanagloriarnos de nuestros propios esfuerzos, pero no de la dependencia de Dios. Amén. Y dice, con sus enseñanzas causa disturbios por donde van. En toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Ah, ¿es Galileo? Respondió. Preguntó Pilato. Tampoco sabía de dónde era el Señor Jesucristo. Era Jesús de Nazaret, nazareno de Nazaret. Cuando le dijeron que si Pilato lo mandó a Herodes, Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad que se encontraba en Jerusalén en ese momento, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él. Y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. ¿Sabes por qué rechazaron al Señor Jesucristo? ¿Saben por qué decidieron echar suerte? ¿A quién se lo iban a entregar? ¿Quién lo iba a crucificar? ¿Quién iba a dar el dictamen y la condena al Señor Jesucristo de ir a esa cruz? Era porque esperaban un rey diferente. Porque ellos no tuvieron discernimiento, el pueblo de Israel, para entender que Jesús sí era el Mesías, el enviado de Dios, el unigénito del Padre. El que el Padre había enviado para salvar esta humanidad, para reconciliar al Padre a través del Señor Jesucristo, reconciliar al Padre de toda esta humanidad. Amén. Entonces ellos esperaban un rey que entrara triunfal, que entrara en un caballo blanco, que entrara con su espada, que entrara con su corona. Ellos esperaban un rey así espléndido, pero nunca esperaban un rey así tan simple, tan sencillo, tan humilde, tan manso, tan humilde como es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es manso, Él es humilde, el Señor Jesucristo es bueno y en su infinita misericordia Él nos quiere abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros entendamos. Nosotros no tenemos que estar esperando a que el Señor se nos aparezca así
físicamente, no, porque dice que solamente los de corazón limpio podrán ver el rostro de Dios, pero si el Señor se nos manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, nos habla en nuestra mente, nos habla en nuestro corazón, nos habla en sueño, nos hace sentir que está con nosotros, nos abraza. Muchas veces hemos sentido la paz del Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y seguimos ahí en el 8. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él. Y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Se burlaban de él porque él decía que él era el Mesías. Se burlaban, lo hacían bullying, le hacían matoneo, lo hostigaban. Pero dice que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció. No dijo ni una sola palabra. Porque cuando nosotros enmudecemos y no nos enfrentamos a nuestros enemigos de carne, y no importa lo que digan de nosotros, de nuestros hijos, cuando nosotros enmudecemos y no decimos nada, ahí es donde el Señor habla por nosotros. Ahí es donde el Señor desenvaina espada. Ahí es donde el Señor dice que los humillados serán enaltecidos. Y Jesús se humilló hasta lo sumo, Jesús se humilló hasta lo más bajo y fue saltado por el Padre. Amén. Fue saltado por el Padre. Y dice ahí, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces, en el 11, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes. Escuchen, presten atención a esta palabra. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. ¿Por qué la palabra de Dios dice que Jesús no es una religión? El cristianismo no es una religión como muchos lo han categorizado así. El cristianismo no es una religión. Jesús mismo rechazó a los religiosos, Jesús mismo rechazó a los líderes, porque los religiosos, los líderes, los religiosos, escuchen, y los líderes religiosos son los que siguen las leyes humanas, las leyes de hombres. Porque nosotros seguimos en la ley de Dios. Y al seguir la ley de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es obedecer la ley de Dios, cumplirla y obedecerla y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. En el 14, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Y Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Tremendo eso. Pero en el 18 dice, pero hubo un gran clamor. En el 18, pero hubo un gran clamor. Surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás.
Por falta de conocimiento mi pueblo pereció, amados. Están rechazando al Señor Jesucristo, que es el Salvador de este mundo, pero están yendo tras otros dioses paganos, tras otros dioses falsos, adorando imágenes, adorando estatuas, adorando ídolos que hay en esta tierra, ídolos, cantantes. Muchas personas tienen ídolos al dinero, tienen levantan dioses, adoran el dinero, adoran la fama, adoran el poder, adoran estar con varias mujeres, con varios hombres, ídolos, idolatran la droga, ídolos, se levantan dioses, el dios del homosexualismo, del lesbianismo, de la perversión, de las orgías, de los ritos satánicos. Amén. Todo esto se ha levantado y se ha incrementado más porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero muchos están ciegos espiritualmente, no entienden que el caminar con Jesús es el pasaporte para la entrada al cielo, para entrar a la vida eterna, para librarnos de la condenación, del juicio que viene para este mundo, de la prueba pero tan difícil que viene para este mundo, que es el juicio de Dios, que sufre y fuego va a caer del cielo para consumir toda esta tierra, para consumir a las personas que negaron a Jesús. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por negar al Señor Jesucristo? Se lo recuerdo. ¿Qué le pasó al tiempo de Noa? ¿Qué les pasó a los habitantes de Noa cuando Noa, por obediencia, por fe, construyó el arca y se salvó solamente Noa? Todos los habitantes de la tierra quedaron sepultados bajo el primer juicio de Dios, que fue el juicio del diluvio con agua, y todos quedaron sepultados abajo de la tierra, completamente sepultados. Y el único que obedeció fue Noa, que construyó el arca de Noé, y lo construyó por fe y por obediencia. Nosotros por fe y obediencia tenemos que creer que el Señor Jesucristo es el unigénito de Dios. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué más demostración Dios nos tiene que demostrar? ¿Qué tiene que hacer el Señor para demostrarnos que Él ama a esta humanidad? No ama el pecado, porque el pecado nos separa, el pecado que practicamos nos separa de Dios, porque Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro, y nosotros tenemos que estar santificados, lavados delante de Dios. Amén. Apartándonos de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le digamos: Señor, yo quiero salvarme, yo quiero entrar, yo quiero ese pasaporte, vengo aquí a la embajada que es tu trono, vengo aquí a la embajada, Señor, por ese pasaporte para la entrada al cielo? Esa embajada es la presencia de Dios, esa embajada representa la presencia, la oración. En la oración que hacemos cada día, en la intimidad con Dios, en la comunión con el Padre, en la relación personal íntima que tenemos con el Señor Jesucristo, podemos obtener ese pasaporte, porque el Señor es fiel y el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni de hijo de hombre para arrepentirse. Cuando nosotros somos conocidos, tanto en el reino de Dios como en el reino de Satanás, somos conocidos, Dios nos entrega un pasaporte. Dios nos entrega un pasaporte y nos dice: con este pasaporte representa en mi Hijo amado Jesucristo. Este pasaporte es la entrada al cielo. Este pasaporte representa al Señor Jesucristo, la relación que tenemos con el Señor Jesús. Amén. Herodes se alegró, seguimos ahí en el 13, en el 18, Lucas 23, 18. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, y la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. ¿Por qué la gente decía que mataran a Jesús y soltaran a Barrabás, cuando el malo era Barrabás? Escuchen, Barrabás representa el diablo, representa a Satanás. Pero la gente actualmente están así, como el pueblo,
como el pueblo de Jerusalén, como los israelitas, como los judíos. Actualmente, tierra está como ese pueblo ciego, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no caminan con Dios. Y si no caminan con Dios, no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay discernimiento. Si no caminamos con Dios, no conocemos la verdad y la verdad no nos hará libres. Amén. Y cualquiera nos puede engañar, cualquiera nos puede dar doble vuelta y engañarnos. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Él estaba ahí por activista y por asesinato, por revolucionario y asesinato. Estaba Barrabás en la cárcel. Y Jesús, que ayudó a la gente, que levantó paralíticos, que resucitó ciegos, que el Señor Jesucristo liberó a los endemoniados y él levantó, le dio vista a los ciegos, iba por todas las aldeas haciendo milagros. Sin embargo, con todo eso, el pueblo estaba completamente en tinieblas, como está actualmente esta tierra, completamente en tinieblas. Porque si no caminas con Jesús, vas a estar en tinieblas, bajo las tinieblas que operan en este mundo, que es bajo el gobierno de Satanás, porque él es el príncipe de esta tierra, dice la Biblia, que él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la mentira, el engañador de las personas. Amén. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando, crucifícanlo. Actualmente se han levantado apóstatas de la fe. Blasfemos. Ha aumentado más la maldad en este mundo, ha aumentado más la blasfemia, las burlas contra las cosas de Dios, cantantes ahí mismo en plenos escenarios, dándole la gloria a Satanás, adorándolo, levantando altares de oscuridad en nombre de él. La gente está ciega, la gente completamente está ciega, como estaba en la época de Noé. Se burlaban de Noé porque Noé construía el arca. ¿Y quién se salvó? No se salvó nadie, solamente Noé, que obedeció. Noé lo hizo por fe. Se salvó Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, y también el Señor tuvo misericordia de los animales, y como Dios es un Dios de orden, le dijo a Noé, entra al arca y ordena macho, porque Dios creó dos géneros, hombre y mujer. Primero creó hombre y después mujer. Así que Dios es un Dios de orden. Le dijo, entra primero, ordena macho y hembra, y que entren al arca. Amén. Y seguimos ahí en el 21, Lucas 23, 21. Pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Actualmente estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor Jesucristo, de los siete años de tribulación. Esos 7 años de tribulación, la gente va a estar en el lloro y crujir de dientes como nunca antes la gente ha experimentado tanto dolor, tanto caos en esta tierra, tantas enfermedades, tantos demonios se van a desatar atormentando a la gente, y ahí la gente viene el lloro, el crujir de dientes diciendo, ay Dios mío, perdóname por no haberte creído, perdóname porque tuve oportunidad de salvarme, tuve oportunidad cuando el evangelista Mayira predicaba mucho sobre el rapto. Hermanos, les voy a leer este versículo. Primera Tesalonicenses, vamos aquí a la palabra. Les voy a leer este versículo, porque con temor y temblor de parte del Señor, parte mía hacia el Señor, como la sierva, como yo soy la sierva del Señor, les voy a leer este versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se va a manifestar el Señor Jesucristo en esta tierra? Muy pronto. Dice la palabra de Dios en, a ver. Ok, vamos a la palabra,
Primera. Ok. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16, 17. Primera de Tesalonicenses 4:16, 17. Bueno, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4, perdón, 4:16. A ver, 4, Primera de Tesalonicenses, perdón. Primera de Tesalonicenses 4:16, 17 dice, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, no los ovnis. Escúcheme, yo quiero que ustedes copien este versículo, Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 17, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 hasta el 17. Porque lo primero que va a haber después del arrebatamiento de la iglesia, este suceso está pronto a suceder, pronto se van a ver en las nubes la desaparición de miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque los que creímos por fe, los que seguimos la palabra, esos van a ser salvos, los que siguieron al Señor Jesucristo, los que se preocuparon por una vida santa con Él, por los que se preocuparon por apartarse de lo malo, para agradar a Dios. Hay que vivir ya para agradar a Dios. Un cristiano que agrada a Dios tiene una vida plena en el Señor. Pero un cristiano que dice que es cristiano, pero está dando muy mal ejemplo allá porque no te están viendo ni fruto, la gente no te está viendo ningún cambio, sigues borracho, sigues emborrachándote, sigues tomando, sigues en fiesta, sigues acostándote con la una y con la otra, con el uno, con el otro, sigues mintiendo, sigues haciendo trampa, sigues haciendo cosas malas, no eres cristiano, no has nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo, dice la palabra, nacer en el Espíritu. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, habla de la iglesia de Cristo, de los cristianos que nos estamos preparando para el rapto. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado en esta tierra, seremos arrebatados así de un zarpazo, así en un abrir y cerrar de ojos. El Señor nos lleva a encontrarnos en las nubes con Él y este cuerpo totalmente va a desaparecer por cuerpos gloriosos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire, no para recibir los ovnis en el aire. Por favor, enseñen este versículo a todas las personas. Y las personas que no se vayan en el arrebatamiento, aquí queda un video grabado. Queda la constancia y queda la prueba que se les enseñó hasta el último día que el Señor Jesucristo vino por su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17, y las noticias van a salir a decir, los impíos, los inconversos, los incrédulos, todos van a salir a decir, se los llevaron los ovnis. En la Biblia no existen ovnis, existen demonios que operan desde el segundo cielo, demonios. Ahí está el reino establecido, Satanás, desde los aires. Ahí están las potestades, están los gobernadores. El tercer cielo, donde está el trono de Dios. El segundo cielo que nosotros vemos, que el firmamento, que no sé qué, que bla, bla, bla. Ahí en el segundo cielo, que nosotros nos levantamos la mirada y vemos, ahí está establecido el reino de Satanás, que opera desde el segundo cielo, opera hasta tierra, que ahí está el reino de Satanás establecido, las potestades, los gobernadores, los jueces espirituales de maldad, los duendes, los demonios, los espíritus inmundos. Desde ahí el enemigo gobierna desde el segundo cielo. En el tercer cielo
es que está el reino de Dios. Amados, aprendamos, crezcamos cada día en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Y dice aquí, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es que estoy haciendo, alentándolos a ustedes para que alentemos a otros con esta promesa. Hoy es el día en que el Señor te dice, los que no han aceptado al Señor Jesucristo, por favor, yo estoy a la puerta y llamo, porque el Señor es un caballero. Él no entra a tu corazón a cambiarte y hacer, porque no es un dictador. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de orden, Él es un Dios misericordioso, bondadoso, amén. Y Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Por el Señor fuera que nadie se pierda, pero la gente se pierde por ellos mismos, por la desobediencia, por la rebelión a Dios, por creerse sabios en su propia opinión, por creerse que están firmes, que saben todo, que la religión, que los religiosos siguen la ley de los hombres. Y los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Los que son de la carne, pues son guiados por la carne. Pero los que hacen la voluntad del Padre, dice que son de Él. Pero los que hacen la voluntad de la carne, que son hijos del diablo. Así lo describe la palabra de Dios. Búsquelo en Google. Y seguimos ahí en la palabra. Y van a salir las noticias después del rato. Ahí se los llevaron los ovnis, amados. La palabra de Dios dice que seremos arrebatados, que seremos arrebatados. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que vivimos, los que quedemos aquí en esta tierra, los que estemos en esta tierra, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a quién? ¿A los ovnis? ¿A los planetas? ¿A Marte? ¿A Júpiter? No, dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Cuál Señor? ¿El Señor que maneja los planetas? Al Señor Jesucristo. No seamos mensos, mansos pero no mensos. Al Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bendito es la palabra del Señor. Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el que viene. Bendito es el que está cerca. El que camina con nosotros cada día. Seguimos ahí en el 22. Por tercera vez, Lucas 23, 22. Por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que crucificarlo si él es inocente? ¿Qué crimen ha cometido?, preguntó él. No entiendo ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la gente se turbó, la gente empezó a gritar, como actualmente uno predica al rato y la gente grita, y religiosos, y exagerados, y no sé qué, bueno, como me quieran llamar.
Yo solamente sé que yo le sirvo a un solo Dios, que es el creador, el dueño de todo, del universo. Jehová de los ejércitos es su nombre, varón de guerra. Jehová Gibor, varón de guerra. Yo le sirvo a un solo Dios y Él es el que me respalda. Él es el que me dirige, Él es el que me dice lo que tengo que hablar. Y yo sé cuando uno predica la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, cuando uno la predica guiado por el Espíritu Santo, va a venir un respaldo tremendo sobre nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de Dios hay que predicarla conforme se lee, conforme se estudia, conforme se medita, conforme hay revelación de parte del Espíritu Santo. Y en el 23, pero la turba gritó cada vez más fuerte exigiendo que Jesús fuera crucificado y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás. ¿Sabe quién es la gente que rechaza a Jesús? La gente que ya tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque la gente ha seguido los placeres de este mundo y el diablo se mueve en los placeres de este mundo. El diablo se mueve en la maldad. Él se mueve en el sicariato, él se mueve en el robo, él se mueve en la mentira, porque dice la Biblia que el enemigo, el diablo, ha venido para matar, robar y destruir. Obviamente él se mueve donde está el robo, donde está la muerte, donde está la destrucción, donde está la maldad, donde está lo perverso. Y cuando nosotros alimentamos todas esas cosas, lo estamos adorando a Satanás. Le estamos dando la gloria a Satanás, no a Dios. Amén. Y como lo había pedido la multitud, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. El diablo nunca te va a decir la verdad. Nunca te va a decir que si tú no sigues a Jesús te puedes ir al infierno. El diablo te promete esta vida y la otra. Él te pinta pajaritos en el aire, te pinta estrellas y de todo. Y la gente piensa que adorándolo o haciendo rituales o yendo a consultar las brujas, los brujos. Hermano, la palabra de Dios dice que ni las brujas, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los afeminados podrán entrar al reino de los cielos, ni los borrachos. Entonces, ¿será que va a entrar la bruja o el brujo o el hechicero o el santero, el satanista o el adivino que te adivinaba todo, que te adivinaba tu pasado, tu presente, tu futuro? Mentiras del diablo, que Jehová lo reprenda por mentiroso, mentiras. Porque aquí nosotros en la palabra de Dios vamos a encontrar los planes que el Señor tiene para nosotros. Nuestro futuro está en manos de Dios, no está en manos de lo que la bruja diga. Les depara esto, les depara esto, les espera esto. ¿Cómo van a tener ellos más conocimiento que el Dios, el creador de todo, el dueño de todo? Por favor. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Amados, los que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo, que es evangelio para salvación y vida eterna, nosotros lo predicamos, nosotros lo explicamos, lo enseñamos, entregamos el pan de parte del Señor, que es su palabra, el pan de vida, el pan eterno. Pero la gente decide si lo va a recibir y lo va a comer o va a despreciar ese pan para irse por un pan lleno de mojo, un pan lleno de hongos, un pan podrido, muy lindo por fuera, pero podrido por dentro. Amén. Mire que el diablo se ha encargado por más de 2000 años de engañar. Él ha tenido más de 2000 años. Ha engañado miles de personas. Nosotros un día estuvimos engañados por él, pero por la misericordia del Señor, él nos alcanzó. Y nosotros ahora somos responsables de predicar la verdad, de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que el Señor nos muestra, de las vivencias, de las experiencias sobrenaturales que tenemos con el Señor. El diablo se ha encargado por más de 2000 años de engañar, matar, robar y destruir. Ese es su
plan macabro de él, número uno. El plan del Señor Jesucristo, número uno, es alcanzar a la gente para salvación y vida eterna. Es que la gente se arrepienta de sus pecados, de sus delitos y sus maldades y vengan a Él y reconozcan que Él es el único Señor y suficiente Salvador y que Él es el único que nos puede salvar y que en Él tenemos vida eterna y vida en abundancia y que en Él tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el que camina con Jesús es libre, el que camina con Jesús va a tener una vida eterna, una vida en abundancia, va a tener su paz, que en medio de la tormenta va a sentir paz, y esa paz no se siente en el mundo, esa paz no te la puede dar otra persona ni las riquezas, esa paz solamente la trae Jesús, que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el plan del diablo macabro. Siempre es por eso que él busca las vidas, busca las personas, busca la mente de las personas, la mente desocupada de las personas que no están constantemente leyendo la palabra. Los puede engañar fácilmente, así les puede dar vuelta seca, de una los coge. Ese es el plan del diablo, de poder engañar a las personas, manipularlas para cometer maldades. Manipula la mente de las personas, les habla a la mente de las personas. ¿Cuántas personas que se han suicidado? Testimonio, y han dejado cartas testificadas que dicen, es que yo me tengo que suicidar porque yo escuché una voz me estuvo hablando todo el tiempo que yo no le importo a nadie. Claro, el plan del diablo ha venido a matar, robar y destruir, y el plan del enemigo es decirle a la gente, tú no le importas a nadie, tú no vales nada. Cuando el Señor Jesucristo no murió por basura, Él murió por nosotros, y aún en la condición de pecadores, Él nos ama y Él quiere que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. Dice que Él no ha venido para condenar el mundo, sino para salvarlo. Y él manipula la mente de las personas. Muchas personas que se han quitado la vida han dejado cartas. Yo me la quité porque habían voces que me hablaban. Amados, esas voces no son de parte de Dios. Dios nunca te va a hablar y te va a decir que te quite la vida, que tú no le importas, que no le importas a nadie, que la gente te odia, que tu papá, que tu mamá, que nadie te quiere. No. La voz de Dios es diferente. La voz de Dios te trae libertad, la voz de Dios te trae sanidad, la voz de Dios te trae arrepentimiento, la voz de Dios, cuando Dios nos habla diferente, nos trae convencimiento de nuestros pecados, pero también nos trae sanidad, nos trae liberación, nos trae guía, nos trae dirección, nos trae esperanza, nos trae fe, nos trae fortaleza, pero la voz del diablo siempre te va a hablar, quítate la vida. Tú no le importas a nadie. Suicídate igual, no le importas a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, no le importas a nadie. Tú no vales nada, quítate la vida. Y muchas personas han dejado que se han suicidado, han dejado cartas diciendo, yo lo hice. Yo lo hice porque escuché voces, porque algo me hablaba. La gente que ha matado y ha cometido masacres, después dice, es que yo escuché una voz que me decía que lo hiciera. Porque así es que opera el enemigo, así es que opera Satanás en la gente que no es guiada por el Espíritu Santo, la gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo se puede defender? Si dice que la palabra de Dios es la arma número uno que el Señor ha dejado para nuestra defensa. Y cuando vienen esos ataques, cuando vienen esos pensamientos malos a nuestra mente, ¿cómo la vamos a combatir si no conocemos la palabra de Dios para decirle, aléjate de mí, Satanás, aléjate, todo mal pensamiento lo traigo cautivo a la obediencia y a la sujeción de mi Señor Jesucristo? Y el diablo ha venido para matar, robar y destruir, por eso tantas maldades, por eso tantas masacres, por eso tantos robos, asesinatos, mentiras, engaños, manipulaciones, porque ese es el otro bando que se opone a las cosas de Dios. Por eso dijo Barrabás, y por eso dijo, Herodes y Pilatos, ¿a quién quiere que se crucifique? No, vemos a Jesús inocente, vemos que no es un hombre malo. Y el pueblo seguía gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y suelten a Barrabás. Y Barrabás, que era un tramposo, que era un ladrón, que era un asesino, a ese tenían que soltar. Mucha gente se va a poner en contra de nosotros por predicar el evangelio. No le crean a este, no le crean a este, es muy exagerado. No, pero seguimos aquí engañándonos por Satanás. Satanás nos manipula y nos trata como unos títeres, como unas marionetas. Venga aquí, venga allá.
porque no eres del Espíritu. Porque si tú eres guiado por el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que Dios te puso, te va a poner en el camino ángeles materializados en personas, siervos del Señor, que te van a guiar, que te van a decir canal de bendición para tu vida, pero tú lo rechazas. Rechazas esas ayudas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amados, el enemigo, ese es el plan de él, alejar a la gente del propósito de salvación, el propósito, el plan de salvación que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas, haciéndole creer a la gente que el diablo no existe. El diablo le hace creer a la gente que no existe. Y hay gente, wow, que me ha llegado a decir que él no existe, que el diablo no existe. Le digo, entonces usted está negando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, y que el diablo anda como león rugiente mirando a qué presa devorar. Entonces la Biblia miente, o tú mientes, o tú estás engañado y manipulado por las mentiras de Satanás, y está tu mente tan entenebrecida, tan oscura, porque no lees la palabra, porque no tienes una relación con Dios, porque no tienes una comunión con Dios. Aún personas que dicen que son cristianas y nunca no se les ven ni los frutos por ninguna parte. La gente no da ni un peso por esos cristianos, ni siquiera se le acerca una mosca para decirle ore por mí. Pero las personas de frutos son las que caminan con Dios cada día. Y esas personas siempre se van a acercar hasta personas desconocidas a decirte ora por mí, sin conocerte, porque ven frutos, porque ven algo en ti que no ven en los demás, algo fructífero. Amén. Y eso existe en muchos cristianos, que los cristianos, y dice la gente que los cristianos nos inventamos cosas, que vemos demonios, que vemos no sé qué, que vemos no sé qué más, que nos inventamos y que Dios tampoco existe. Y bueno, ahí es donde el enemigo aprovecha para decirle a la gente, ni yo existo, ni Dios existe. Entonces, si Él no existe y Dios no existe, entonces, ¿por qué la tierra está en caos? ¿Por qué tanta maldad si Él no existiera? Pero también, ¿por qué tanta gente buena en este mundo si Dios no existiera? Entonces es contradictorio. Amén, es contradictorio eso. Que Dios tampoco existe, porque a Él no le conviene que la gente se acerque a Dios. Cuando el enemigo sabe que alguien se está empezando a buscar de Dios, ya lo tiene perdido. Ya lo tiene perdido. Porque esa gente, a medida que se meta más con Dios, Dios va a empezar a correr los velos de ceguera espiritual, a quitar los ojos, a quitar esos ojos ciegos, a quitar esa ceguera espiritual y a ponerle ojos espirituales que puedan empezar a ver lo que no veían antes. Amén. Pues sencillamente Dios nos revela su única verdad, amados. De esa forma la ceguera espiritual sale en nuestra vida cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios. No hay libertad si no leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que conoceremos su verdad y su verdad os hará libres. Espiritualmente el diablo nos quiere engañar, constantemente engaña a la gente y él hace que la gente crean esto, crean lo otro, y que crean en el yoga y que crean en no sé qué más. Amados, les voy a decir una cosa. El yoga y la meditación es una forma de desconectar. Ahí el diablo manipula también la mente. Desconéctate. Inhala. Exhala. La energía la vibra. ¿Cuál energía y cuál vibra? Que Jehová reprenda a Satanás por mentiroso, por engañador, por manipulador. ¿Cuál energía y cuál vibra? La energía y la vibra no existe en la Biblia. El poder de Dios sí existe sobre nosotros. La gloria de Dios sí existe sobre sus hijos. No tenemos necesidad de ponernos... No. Levantamos las manos al cielo. Ahí está sentado Dios en el trono. Y pedimos, dice, entra a lo secreto. No tenemos que ponernos en posición de qué. La única posición que nos tenemos que poner es dobla rodilla. Dobla rodilla. Las batallas se ganan de rodilla. Rodilla significa humillación y obediencia a Dios, adoración a Dios.
por si no lo sabías. Las rodillas, cuando tú doblas rodillas, le estás diciendo, Señor, yo vivo para ti. Que se haga tu voluntad. Esta es la forma como adoramos y obedecemos a Dios. Y esta es la forma como Satanás huye de alguien y lo deja en paz cuando ve a alguien de rodillas verdaderamente humillado y postrado ante la presencia de Dios. Esa es la meditación que tenemos que hacer, no el yoga. Ay, el yoga para sentirme bien. Ay, el yoga para meditar. ¿Para qué el aura? ¿Cuál aura? Ni que 8 cuartos, ni que 8 cuentos. Mentira de Satanás y que Jehová lo reprenda. Que el Señor lo reprenda al diablo por mentiroso. Nosotros meditamos es en la palabra de Dios. Nosotros nos conectamos, no es con el universo. Nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo que nos guía y nos direcciona a toda verdad. Amén. Conoceré mi verdad os hará libre. Es el tiempo de abrir los ojos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. No puedes enseñarle a la gente cosas que no sabes de Dios, porque tú estás ciego espiritualmente, no puedes guiar a otro ciego. Pero el Señor ha venido en esta hora para libertarnos de todo lo que Satanás había metido en la mente de las personas, engañándolos. Ay, no existe la guerra espiritual. Amados, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra humanos. Eso lo tenemos bien claro, porque hay espíritus inmundos y demonios que operan en las personas, amados. Por eso los incita a la maldad, porque son instrumentos del diablo. El diablo necesita usar cuerpos. Los demonios necesitan entrar en cuerpos para poder manipular a las personas a cometer las cosas más perversas, amén, para cometer la maldad, a dañar a otros, a inventar cosas de otros, a usar la lengua de otros, amén. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, las potestades del diablo, contra los gobernadores del diablo, contra huestes espirituales de maldad que operan en este mundo. Amén. Es tiempo de abrir los ojos, además es tiempo de decirle, Señor, quítame esta ceguera espiritual. Te pido perdón por haber practicado esto, lo otro, brujería, hechicería, santería, amados. La palabra de Dios describe como el Señor Jesucristo, Él es la plenitud. Él es la plenitud de la gloria del Padre. Y en el Señor Jesucristo encontramos todo lo que esta alma sedienta, lo que las almas sedientas buscan, ese deseo, ese crecimiento de algo, esa fuerza de algo, amados, esa fuerza solamente y ese crecimiento solamente viene del Señor Jesucristo. El reconocer que separados de Él, nada podemos hacer. El reconocer que Él es nuestro todo y que en Él está la plenitud de la gloria del Padre y que en el Señor Jesucristo está lo que nosotros necesitamos. Al que esté falta de fe, que se lo pida, que no lo dará, dice la palabra. Al que esté falto de sabiduría, pídamela y yo se la daré en grande. Al que necesite paz, pídamela, yo se la daré, que sobrepasa todo entendimiento. Al que esté enfermo, declare la palabra que por mi llaga ya fuiste sanado. Yo en la cruz clavé tu enfermedad. Al que necesite ser libre, dile, Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras en mi vida, pudre los yugos de enfermedad, los yugos de esclavitud, saca la iniquidad de mi vida, Padre, límpiame de mis pecados, ten misericordia de mí, límpiame de mis pecados, de mis maldades, Señor, perdóname. Hoy reconozco que separada de ti nada soy. Eso es lo que el Señor está esperando en estos últimos tiempos, que está a punto el Señor de venir por su iglesia. Corazones humillados, corazones contritos y humillados, que le abran el corazón al Señor Jesucristo, que reconozcan en este tiempo. Semana Santa no es solamente una vez al año. Todos los días tenemos que estar en santidad delante de Dios. Todos los días tenemos que estar conectados con Dios para que no nos pueda engañar y seducir las cosas, el sistema de este mundo. Amén, que haya esa conexión, no el yoga. El yoga no te conecta con el Espíritu Santo. Es la oración la que te conecta con el Espíritu Santo. La buena vibra no existe en la Biblia, pero sí existe la fuerza y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Adoramos tu presencia en esta hora, Padre. Adoramos tu presencia, Dios. Tu presencia está aquí con nosotros, Señor.
Oramos para que en esta hora abra los ojos espirituales de las personas como nos abriste a Eliseo y Jesse. Oro para que se caigan velos. Oro para que las personas sean libres de toda mentira, engaño, manipulación del enemigo, Padre. Oro para que se rompan ataduras, para que los ciegos vean en esta hora, Padre. Oramos para que los paralíticos espirituales se levanten en oración, ayuno, intercesión, guerra espiritual, Padre. Oramos para que los que no han dado ni un peso por ello, los que se sienten desvalorizados, deshonrados, oramos para que tú te les reveles a sus vidas, para que tú salgas al encuentro de ellos, para que tú, Señor, los alcances para salvación y vida eterna. Oramos, Señor, para que haya fe en los incrédulos, Padre, para que abra los ojos de los incrédulos, Señor. Oramos para que los enfermos sean sanos, sean libres, para que tu unción pudra los yugos de enfermedad, Padre. Oramos, Señor, para que los endemoniados sean libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que se rompan cadenas en esta hora, ataduras, cadenas, ligaduras de impiedad, raíces de iniquidad, Padre. Oramos para que la mente que ha estado atrapada, manipulada, seducida por el sistema, por el gobierno de Satanás, oramos para que esas mentes sean desatadas, para que se comience a revelar tu verdad en esas mentes, Señor. Oramos para que tú nos hables de espíritu a espíritu, para que tu Espíritu Santo nos enseñe nuestra conciencia, para que nos reargullas de pecado, justicia, de juicio, para que nos convenzas de nuestras maldades y para que las reconozcamos, nuestras maldades, nuestros errores, nuestros pecados delante de ti, Padre. Oro para que cada persona que se ha apartado de ti, tú lo traigas con lazos de amor y cuerdas de misericordia, Padre. Oramos para que tú nos des un espíritu enseñable. Oramos para que tú nos enseñes a orar como conviene, Espíritu Santo. Oramos por tu guía y por tu dirección, Espíritu de Dios. Oramos para que tu presencia se manifieste, Padre. Oramos, Señor, para que tú toques cada vida de los que están ahí, Señor. Padre, manifiesta tu gloria sobre ellos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Perdona todas nuestras maldades, nuestras rebeliones contigo, perdona nuestra incredulidad, perdona porque nos ha seducido el sistema, nos hemos dejado seducir porque hemos caído en las trampas del enemigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos practicado la brujería, la hechicería, la santería, el satanismo, el ocultismo, el yoga, las cosas que no te agradan, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Espíritu Santo, guía a cada persona, guíanos a cada uno de los que estamos conectados, guíanos a toda verdad, afirma nuestros pasos en tu camino y enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Padre, ayuda a nuestros hijos también, Padre, sal al encuentro de nuestros hijos, alcánzalos a ellos también para salvación y vida eterna, Padre. Levanta, Señor, mujeres guerreras de intercesión y ayuno, Señor. Levanta hombres, levanta líderes espirituales en nuestras casas. Levanta a nuestros esposos en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu dirección, Padre. Guíalos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén, amados. Los amo en el amor de Cristo. Dios bendiga a cada persona que está ahí conectada, cada vida es importante para Dios, porque en este tiempo de esta Semana Santa, Dios nos quiere recordar lo que dice Juan 3:16. De tal manera, cuando alguien les diga, cuando no se sientan amados, cuando se sientan que no valen nada, cuando se sientan deshonrados, desvalorizados, recuerden Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado su único Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo, para que todo el que en Él crea no se pierda, para que todo el que en Él crea no se pierda, para que todo el que en el Señor Jesucristo crea y entregue su vida al Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna y vida en abundancia. Aleluya, Padre, gracias te damos por este tiempo contigo, por esta comunión, por tu presencia, Padre amado. No nos sueltes de tu mano, no sueltes cada persona que está ahí conectada
espada de tu mano, Padre. No los sueltes, revélateles cada día más a sus vidas. Háblales a sus mentes, a sus corazones, Señor. Dirígelos, guíalos a toda verdad, Padre. Te lo pedimos, desenmascara las obras de las tinieblas, Padre. Todo lo que venía para muerte, robo y destrucción de nuestras vidas, Señor, hazlo como nada. Tu palabra dice que tú haces nulo el consejo de los malos, Señor, que tú deshaces el poder del brujo, el hechicero y el agorero. Todo lo que se ha levantado contra nuestras vidas, nuestras casas, derríbalo en esta hora, Señor Jesucristo, por el poder de tu sangre, Señor. Cúbrenos con tu sangre, cubre esta oración con tu sangre, cubre cada persona que está haciendo esta oración de rompimiento, cubre sus hijos, cubre sus casas, sus familias, sus finanzas, su salud, sus ministerios, Padre, sus nietos. Cubre mis hijos, cubre mi esposo, cubre mi familia, mis hermanos, cubre nuestros hermanos, sobrinos, cuñadas, hijos espirituales, hijas espirituales, cubre nuestros abuelos, abuelas, tíos, primos y primas, Señor. Reprendemos toda retalación y toda furia demoníaca, la reprendemos, nos desligamos de todo dardo de fuego del maligno, Padre, en esta hora, Señor, contrarrestamos, Señor, toda furia del enemigo, todo dardo de fuego del enemigo con tu palabra y nos cubrimos con el poder de tu sangre, cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestras casas, cubrimos nuestros cónyuges en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que Jehová los bendiga, que Jehová bendiga su entrada y su salida, la de ustedes, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus cónyuges, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que Jehová ponga su paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros. Los amo en el amor de Cristo, amado. Dios los bendiga. Y esta no es esperar una vez al año para vivir una vida santa. El Señor nos llama a que seamos santos como Él es santo y que cada día busquemos esa santidad, esa limpieza en su presencia, en la oración, en la sujeción, en la sumisión al Señor. Amén y amén.